Listo, ya nos están sintonizando. Bienvenidos a todos los que están en Facebook en vivo. Le voy a dar la palabra a Albertina Navas, quien nos ha acompañado todo este tiempo en el curso de Fake News. Adelante, Albertina. Muy bien, muchísimas gracias, Brenda. Bienvenidos todos a nuestro conversatorio Fake News, la pandemia de la información. Agradecemos muchísimo a los organizadores de este conversatorio, la Red Liberal de América Latina, RELIAL, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Alianza para Centroamérica y Escuela de Gobierno de Guatemala. Queremos agradecer también la presencia de nuestros 4 panelistas invitados de un nivel excelente con quienes compartiremos preguntas tanto del público como reflexiones personales de ellos con base en el curso de Fake News que les voy a presentar en un momento. Recuerden que estamos retransmitiendo este conversatorio a través del Facebook de RELIAL y también del Facebook de Alianza para Centroamérica. Además, se está retransmitiendo también a través de la radio en línea energiafm.com.es. Bueno, agradeciéndoles nuevamente por su presencia, vamos a dar inicio a este programa con palabras de bienvenida de Silvia Mercado, coordinadora de proyectos de RELIAL. Muchísimas gracias y adelante, Silvia, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, Albertina. Saludos a todos los que nos están acompañando en este conversatorio, en especial ahora a los ponentes, que han sido los alumnos más destacados del curso, a Elizabeth, y pues bueno, a todos los colegas de la Naumann, de RELIAL. De verdad, es un gusto que hayamos llegado a este momento después de un curso tan largo. La verdad que ha sido, al margen de cualquier, de los webinars que ha habido en toda esta temporada, este ha sido un curso bastante exigente en términos de tiempo y atención, entonces nos da muchísimo gusto que los alumnos lo hayan aprovechado y ahora tenerlos ya como expertos para que nos platiquen sobre el tema. Entonces, de parte del RELIAL, realmente la alegría de haber llegado a este momento, la gratitud a la gente que se involucró y pues bueno, ahora muy dispuestos a escucharlos y ahora sí a conocer del conocimiento de ustedes en el tema fake news. Muchas gracias a todos y pues adelante. Excelente, muchísimas gracias, Silvia, por tu gentil bienvenida. Y me voy a permitir compartirles brevemente los detalles generales del curso para que quienes todavía no sabían de él, pues se enteren de algunos detalles, que es la razón que nos convoca en esta tarde-noche. ¿Se ve ahí mi pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, les quiero contar que iniciamos la primera edición de Fake News, herramientas para gestionar un mundo de desinformación. Como la primera vez que lo lanzamos, ya vamos por la segunda edición porque afortunadamente hemos tenido una respuesta muy favorable de parte de las personas que se han unido. Hemos tenido un promedio de entre 80 y 100 estudiantes por módulo y quería comentarles un poquito de qué se trata este curso. El curso se trata básicamente de comprender el concepto fake news. Se habla vulgarmente de fake news y muchas veces no sabemos exactamente a qué hace referencia o se limita o se empobrece este concepto a algo tan básico y tan simple como verdad versus mentira o negro versus blanco. Y es un fenómeno mucho más complejo con muchísimos más matices y por eso hemos diseñado un curso que trata de abordar las siguientes áreas. Primero, parte de un primer módulo que ubica conceptualmente hablando, qué es el fake news, qué es la posverdad, qué son procesos de desinformación, históricamente hablando, para llegar hasta la actualidad con una posición sólida respecto del contexto. Luego tenemos un módulo que tiene que ver con cómo detectar estos elementos del entorno, que pueden ser trolls, net centers, bots, etcétera, que a veces generan en las redes sociales entornos hostiles y pueden llegar a distorsionar la opinión pública. Luego tenemos un tercer módulo enfocado en la narrativa. Es decir, ¿cuál es la narrativa que normalmente usan los políticos y que afecta directamente los procesos electorales, a veces incluso teniendo incidencia sobre los resultados de esas elecciones? Luego tenemos también un módulo cuarto que hace referencia al estudio de cuál es la corresponsabilidad del ciudadano
frente a estos procesos de desinformación y cómo puede de alguna manera contribuir a que estos no se amplifiquen. Tenemos un quinto módulo enfocado en la lógica legal, porque en muchos de estos casos podemos ser víctimas de este tipo de ataques y entonces, ¿qué legislación aplica? ¿Que es necesario o no que haya una legislación específica, etcétera? ¿Cómo está América Latina en este campo? Y finalmente cerramos el curso con un sexto módulo que habla de la reputación digital como un antídoto para protegerse en la medida de lo posible de un entorno de negatividad. Entonces, como ustedes ven, pues efectivamente, como decía Silvia, es un curso de largo aliento porque son varias semanas, son 60 horas divididas en 6 módulos de 10 horas cada uno. Esto implica que tienen 8 clases sincrónicas, es decir, simultáneas con el profesor, y quedan 2 horas para el desarrollo de proyectos. Se trata de que los módulos sea una aplicación de los conceptos que se hayan compartido y que esto enriquezca el ejercicio profesional desde cada una de las distintas áreas. El curso está especialmente pensado para periodistas, políticos, activistas o personas que trabajan en el área relacionada con incidencia política y construcción de democracia. Entonces, este ha sido un poco el contexto general del curso que hemos diseñado. Hemos tenido muchísima acogida en cuanto a las inscripciones, por eso estamos también ya, acabamos de cerrar las inscripciones para el segundo módulo y hemos tenido estudiantes de hasta 14 países, lo cual también enriquece la experiencia más allá de lo específico del contenido. Y justamente con algunos de nuestros estudiantes más destacados vamos a compartir el panel de esta tarde y los quisiera presentar. Vamos a hablar esta tarde con Carlos César Hernández, director de la Fundación Club de la Libertad, Berta María Carrillo, periodista y consultora en proyectos de desarrollo, Miguel Ángel Calix Martínez, analista y asesor en banca privada, y David Ludovic Jorge, coordinador de medios y relaciones públicas de Cedice Libertad. Este va a ser un conversatorio, de manera que voy a plantear una pregunta para que todos nuestros panelistas nos ayuden a responderla y desarrollarla y a enriquecerla a través de sus distintas experiencias, reflexiones, y después vamos a abrir un espacio de preguntas para el público que yo iré dirigiendo a las personas que ustedes indiquen en sus preguntas, y después haremos un cierre de las conclusiones y reflexiones más relevantes del tema. Así que, sin más de mi parte, quisiera entonces iniciar con una pregunta introductoria. Yo hice relevancia cuando hacía la introducción al curso de un tema que para mí es absolutamente crítico, que es, y les he pedido, y me recuerdo el primer día de clase les dije, por favor, dejemos de hablar de fake news. Entonces quizás algunos de ustedes dirán, dice eso y el curso es de fake news, pero efectivamente hay una argumentación detrás. Entonces quería preguntarles en el orden en que los cité, empezando por Carlos. Carlos, ¿por qué hablar de desinformación, de posverdad o de otros términos y no de fake news? ¿Qué nos podrías aportar al respecto? Buenas noches. La verdad, Albertina, es que cuando comencé el curso tenía en mente la expresión de Donald Trump de fake news durante la campaña de 2016. Y para mí esa palabra englobaba todos los conceptos relacionados con las noticias erróneas o las noticias malintencionadas o las noticias que tenían detrás algún tipo de lucro, el interés por algún tipo de lucro. Y sin embargo, durante el curso fuimos aprendiendo que esta definición en realidad es muy limitada. Cuando hablamos de este fenómeno, y se notó sobre todo en esta época de pandemia del COVID-19, las denominadas fake news en realidad engloban a todo un proceso de desinformación, en donde hay noticias que son inventadas, que no necesariamente se hacen con una mala intención, sino que se viralizan con la intención de proteger al ciudadano, al amigo, al pariente. También hay una serie de noticias que no son cómodas para la gente, pero que se la conoce a través de cadenas virales, que muchas de ellas son del ámbito privado y que no deberían ser expuestos en las redes públicas.
también hay otro concepto que es el denominado a una mala información, pero que es información verdadera, información que no nos interesa conocer, pero que es difundida de todas maneras. Por ahí, la expresión que más utilizamos en el primer módulo fue la de bulo, es decir, la expresión que se utiliza en España relacionado a todo contenido que es intencionalmente falso, pero que tiene una apariencia de verdadera, con el fin de engañar a los ciudadanos que están en el entorno digital. Parte de estas experiencias también fueron muy buenas porque yo soy de Argentina y compartí los debates con estudiantes de toda Latinoamérica y de Centroamérica. Y debo reconocer que como argentino mi conocimiento de los países limítrofes es bastante interesante, pero de países de Centroamérica mi conocimiento era muy superficial. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Berta, ¿qué nos podrías comentar tú de por qué no hablar de fake news? Sí, buenas noches y muchas gracias. Como ya lo ha dicho Carlos, fake news, el término se hizo viral en la campaña del 2016 de Donald Trump. Sin embargo, es un término que podemos decir que es insuficiente porque no es capaz de explicar la complejidad de la situación que queremos demostrar. Es confuso también y no define bien el concepto de una noticia falsa. Este término de fake news también se ha convertido en un arma de doble filo porque lo utilizan políticos, colectivos, individuos para atacarse unos con otros como si ambos bandos poseyeran la verdad. Y esto también lo podemos ejemplificar en la campaña electoral del 2016 en Norteamérica, ¿no? La desacreditación del oponente o de toda información que podría ser contraria al candidato. Entonces, por esta limitación del término de fake news, también como ya lo ha mencionado Carlos, se recomienda utilizar el concepto de desinformación, ¿no? Que quiere decir una información imprecisa, una información que no es correcta o que es engañosa y que es promovida con dolo. Y esto es lo importante de la desinformación, ¿no? Porque el dolo tiene una intencionalidad para causar algún tipo de daño o para recurrir a algún beneficio económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, y gracias al Internet y más aún con la masificación de los smartphones y de las redes sociales, los bulos ya ahora no solamente son generados por el gobierno o por los periodistas, sino también por los individuos, ¿no? Que ya ahora no solamente somos consumidores, sino prosumidores, productores de información, ¿no? Generamos, todo individuo ahora es capaz de generar la información y podemos verlo en las calles, ¿no? Con un smartphone es fácil tomar una foto, hacer un vídeo, subirlo a la red que más nos guste, sin necesidad de enlace y sin adaptar el formato de noticia. Entonces aquí podemos hacer un ejercicio también mental, situándonos en esta época de pandemia COVID-2019, cuántos mensajes hemos recibido cada uno por parte de amistades, de familias, vía WhatsApp o redes sociales sobre la pandemia, ¿no? Cientos de doctores o enfermeras o curanderos incluso con las últimas novedades para vencer el COVID, o que la noticia, el virus chino fue producido para dominar el mundo por parte de China, o que Bill Gates quiere comprar el mundo, etcétera, ¿verdad? Casi la mayoría
de informaciones que hemos recibido por WhatsApp, con buena intención quizá, ¿no? Pero son bulos o fueron bulos. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Miguel, nos han hablado ya los colegas precedentes de por qué no es preciso hablar de fake news y por qué preferir desinformación. ¿Qué más podrías decirnos al respecto? Pues no dejaron nada que decir. No, realmente lo interesante del debate es darnos cuenta que la desinformación no es un fenómeno nuevo. O sea, esto está amplificada por los modernos medios de comunicación que son la internet, las redes sociales, pero realmente es un fenómeno viejo y lo interesante es reconocer en la evolución de la metodología de desinformación que se ha utilizado desde el poder casi siempre, que las redes sociales y la internet en general, estas nuevas plataformas constituyen un nuevo canal amplificador de desinformación que no escapa a herramientas y metodologías nuevas. Por ejemplo, conocer cómo la combinación de un bulo, una desinformación o una noticia informada con mala intención, modificando su contenido, pero también aprovechando la existencia de los filtros burbuja en las redes sociales y en las páginas, hace que la gente quede literalmente como los caballos que no ven hacia otro lado, sino hacia donde se dirigen los algoritmos que hacen que solo vea, escuche y lea noticias que son de su incumbencia. Por lo tanto, una persona que está habituada a seguir generadores de desinformación o páginas o influencers o personas que se dedican a la información, genera una suerte de efecto de adicción a una suerte de noticias, porque no van a ver más allá de esas noticias y se van a dar cuenta solamente de la verdad que se construye a través de estas noticias. Un buen ejemplo de ello es una persona que le gustan las teorías conspiranoicas o le gusta cierto tipo de contenido político, no se va a dar cuenta nunca de noticias que pueden esclarecer una versión errada de un hecho que él conoció o le fue compartido y que, dicho sea de paso, al no ser un consumidor educado, proactivo, que se dedica a indagar si se trata de una información veraz, si se trata de una información verificada, si se trata de una información que tiene elementos o no de veracidad, sencillamente lo que hace es retuitearla, lo que hace es compartirla y colabora con el propósito de, y parece conspiracionista lo que voy a decir, pero efectivamente hay herramientas para poder mantener grandes masas de población creyendo algo cuando la verdad está oculta, como en el mito de la caverna, ¿no? Entonces, lo interesante es poder ver esa evolución, ¿no? Desde borrar los rostros en un mural para condenar al olvido a alguien en Roma, hasta la actualidad, el sicariato en redes, que puede dedicar toda una maquinaria de un net center a destruir la reputación de una persona, y que las personas que siguen este tipo de noticias falsas que, por ejemplo, denigran a alguien, se lo creen a pie juntillas precisamente porque, y esto es quizás fue uno de los detalles más interesantes en el curso, es podernos dar cuenta que había un objetivo que nos interesaba a todos entre los compañeros y compañeras, y era que éramos todos efectivamente personas interesadas en saber la verdad detrás de muchas de las informaciones, y el conocer herramientas y el conocer las estrategias del poder. Y aquí, para mala suerte de quienes les gustan los extremos, son utilizadas por distintos malos políticos, le llamaría yo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Con toda una estrategia de control del pensamiento y de orientar a la opinión pública a creer esa posverdad, esa verdad en la cual no existe alternativa y no existe debate ni crítica. Gracias, Miguel.
David, han hecho una excelente introducción los colegas. ¿Qué quisieras comentarnos tú de lo que has aprendido del curso, de qué es y qué no es fake news? Sí, bueno, como también comentó Miguel, cuando estás al final de la lista, ya las intervenciones de los precedentes son tan buenas que uno dice, bueno, ¿qué agrego de más? Pero yo creo que en lo que podemos centrarnos es en la visión multidimensional del fenómeno. Es decir, cuando hablamos de fake news, desde el punto de vista etimológico, fake es falso, news es noticia, entonces en principio fake news es una noticia falsa. Entonces uno podría decir, bueno, cualquier cosa, cualquier noticia que sea mentira entra en el concepto de fake news. Ok, es posible desde el punto de vista etimológico que sí, pero la perspectiva según el cual abordes el tema te hace comprender, uno, por ejemplo, de qué manera y contra qué tipo de fake news estás, o contra qué tipo de patología de información, como se prefiere denominar de una forma un poco más académica, estás enfrentándote. Dos, cuáles de esas, porque también es algo que hay que tomar en cuenta, cuáles de esas están muy, muy asociadas ya a la naturaleza humana, es decir, por poner un ejemplo, que era una de las cosas que para mí resultó sorprendente cuando creo que fue en el primer módulo, hablábamos de las diferentes tipologías de fake news y de desinformación, disculpen, y hablábamos del tema de la sátira o la parodia. Uno dice, bueno, en principio la sátira o parodia es una categoría de desinformación, es una categoría de estos fenómenos que estamos abordando. Sin embargo, viene entonces la segunda pregunta. ¿Cómo se hace la reflexión sobre estos fenómenos? Porque también, y también por eso, a veces cuando uno habla de si hay intencionalidad o no, quizás es donde hay que ser un poco ambiguo, porque por ejemplo, bueno, sí, en el caso de la sátira o la parodia, existe una intencionalidad evidente de burlarse de alguien, etcétera, pero es con una intención, digamos, opinática. No la podemos colocar quizás al mismo nivel de otra de las categorías de desinformación que abordábamos, que era una información completamente falsa con toda la intención o una información sacada de contexto. Es decir, había como diferentes niveles, ¿no? Entonces, esa percepción y ese debate, creo que fue lo más enriquecedor, fue ese debate sobre la percepción de las distintas patologías de la desinformación como ciudadanía, desde un punto de vista, como profesionales en nuestras distintas áreas, desde otro punto de vista, afrontábamos el fenómeno, porque también es un fenómeno que tiene múltiples aristas, tiene una arista sociológica, porque mucho de eso obedece, o mucho de los temas asociados a las patologías de información obedecen a la necesidad de los grupos. No en vano hablábamos, por ejemplo, del caso de las burbujas, de las cámaras de eco, etcétera, que reproducen únicamente aquello en lo que nos sentimos cómodos, donde no existe la disonancia cognitiva. Entonces, ahí ya hay una aproximación más psicológica y sociológica al fenómeno. Hay una aproximación más política al fenómeno que tiene que ver con otro tema que creo que mis compañeros abordaron mucho, que era el tema de la posverdad y todo el ámbito discursivo en el que se inscribe el fenómeno de tener noticias falsas de una u otra índole. Ese ya sería un enfoque político. Tienes también por fin el enfoque periodístico, que es quizás el que a uno como periodista le llama más la atención y que es el que más se parece a eso que se llama en la jerga popular fake news. Pero si lo vemos entonces, el tema de la fake news y el tema de la noticia falsa es solamente un pedacito de un fenómeno que tiene esas implicaciones políticas, esas implicaciones sociológicas y que debe dar lugar, a mi juicio, a un debate mucho más profundo sobre esos temas. ¿Cómo queda la sátira? ¿Cómo queda el tema de la responsabilidad de los que publican ese tipo de información? Por eso, por ejemplo, el módulo vinculado al tema jurídico fue absolutamente apasionante porque incluía el tema de si se trabaja desde la legislación, se trabaja desde la conciencia, se trabaja desde la construcción de ciudadanía digital, o desde qué perspectiva se trabaja para combatir las formas más perniciosas de estas patologías de información. Entonces yo creo que de esta primera pregunta, de esta primera reflexión, esos son los puntos con los que me quedo, la multidimensionalidad del término, político, periodístico, sociológico, y con una reflexión acerca de aquellas prácticas que son de desinformación y que forman parte de la sociedad y que son prácticamente bien vistas, si se quiere, como podría ser, por ejemplo, la sátira o la parodia. Esos son los puntos que quisiera resaltar en este primer apartado. Muchas gracias. Excelente, David, muchísimas gracias. Y bueno, han hecho una introducción magnífica, donde efectivamente vemos que el término fake news, si bien está generalizado en el habla vulgar, realmente hace referencia a un fenómeno muy complejo, donde tenemos muchas variables en juego. La veracidad o no de un hecho,
la intencionalidad con la cual se quiere informar sobre una noticia verdadera o falsa o falseada, y también el contexto, porque su manipulación o su ausencia puede derivar a conclusiones no válidas. Sobre esta base quisiera plantearles otra pregunta, y no es necesario que sigamos en el mismo orden, sino que la voy a plantear y ustedes me van pidiendo la palabra de acuerdo a los que quieren intervenir o si quieren a su vez complementar a un compañero. Y mi pregunta sería, este proceso de desinformación pues realmente afecta a muchísimas personas y a muchísimos ámbitos, a las celebridades, a los políticos, a los empresarios. Sin embargo, se ve reflejado de una manera importante en la política. Por eso una de nuestras discusiones centrales a través del curso fue tratar de comprender esas narrativas de manipulación que estamos viendo en la política, porque en muchos de nuestros procesos electorales ya las hemos vivido, las estamos viviendo y va a ser lo que va a ocurrir en el futuro más cercano. Entonces quiero preguntarles, ¿de qué narrativas de manipulación alertarían ustedes a las personas que nos están escuchando para no ser víctimas de estos procesos de desinformación? ¿Quién quisiera iniciar con la reflexión? Berta, adelante, por favor. Muy bien. La comunicación se ha convertido en una clave de popularidad y legitimidad política, ¿no? Ahora la política está más en arena mediática y es una narrativa popular de poder. Atrás quedaron los programas, los ideales, la ideología, la construcción de la ciudadanía. Asistimos a una democracia donde existen los telepresidentes, que son más celebrities, y que son su propio estado comunicador, como bien ya lo denomina Omar Rincón. Saben estar cerca de los sentimientos y de las expectativas populares, pero lejos de la democracia, quizá, ¿no? Y esto podría sonarnos bastante parecido, una definición bastante cercana en los tiempos actuales, ¿no? En la narrativa de los telepresidentes, y ahí hay que alertar una primera señal, suele ser muy emocional. Y es una narrativa de opuestos, de enfrentamientos, de bandos entre el bueno y el malo, ¿no? El telepresidente es la persona que vive para y por la pantalla. Y ahora, en tiempos de las redes sociales, sería para los likes. Muestra una relación excesivamente sentimental, proteccionista, exacerba ya esos sentimientos que hay en la sociedad del papá-estado, el papá que protege, a veces con la religiosidad también, ¿no? Y ahí viene otro de los peligros que a veces la narrativa de los telepresidentes enlazan o entrelazan el populismo con el autoritarismo, y también es una señal que fácilmente podríamos diagnosticar en muchos de los presidentes de los países que nos representan, ¿verdad? Pero además, como ya mencioné antes, vivimos en tiempos polarizados que alimentan el choque de los relatos. Las narrativas de la desinformación tienden a estigmatizar a las personas. La información distorsionada no siempre busca convencer, sino más bien enfatizar las divisiones que hay en la sociedad y erosionar principios de confianza que no permiten cohesionar a las sociedades, ¿verdad? Y esta narrativa, en realidad, nosotros debemos poner énfasis en una narrativa narrada desde el ciberespacio, pero que guarda plena relación con el mundo físico, con el mundo que es el mundo real, ¿no? La contraparte, no solamente debe estar en el imaginario emotivo que evoca sentimientos, sino también que tenga una coherencia visual, discursiva con el mundo real, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera complementar? David, por favor, adelante. Sí, sí, bueno, plenamente de acuerdo con el planteamiento de Berta en cuanto al tema de la política como el choque
de narrativas, ¿no? Y creo que ese es el primer punto del que hay que partir si uno lo quiere evaluar como experto, ¿no? Y no es que sea bueno o malo en sí, sino que esa es la naturaleza de la política. Es decir, la naturaleza de la política es el que va a ganar va a ser el bueno, el que va a perder va a ser el malo, porque bueno, la historia a la larga lamentablemente la escriben los ganadores. Sin embargo, como analistas, como expertos o como aspirantes a expertos, para mí es un poco ambicioso denominarme experto en este ámbito, pero como aspirantes a expertos yo creo a lo que hay que apostar desde el ámbito, por ejemplo, de la consultoría o desde el ámbito del periodismo, del ámbito de los medios de comunicación, es rescatando un poco la idea de Berta, no solo al tema del contacto con la realidad en el mundo físico, sino el contacto, si lo queremos ver de alguna manera, y me permito ponerlo entre comillas, con la realidad real, ¿no? Yo coincido plenamente y fue otro de los puntos en el que como venezolano me sentí muy, muy identificado con el tema de los telepresidentes. O sea, uno dice telepresidente y el primero en el que uno piensa inmediatamente es en Chávez, mucho más que en Maduro actualmente, pero en Chávez estaba encarnado lo que era el telepresidente, entonces, y lo es desde hace 20 años, es decir, no es un fenómeno nuevo. Entonces, bueno, era ese planteamiento de que solo lo que importaba era lo que aparecía en la pantalla, solo lo que importaba era lo que se veía. Y sí, lo que importa es lo que se ve, lo que importa es lo que existe, pero eso que existe tiene que estar respaldado con la existencia de una realidad. Por eso quizás desde este punto de vista y también como una forma de luchar contra las patologías de la desinformación, rescatar, por ejemplo, la idea de el fact-checking, pero un fact-checking honesto, porque también ahora se hacen fact-checking desde quién sabe cuál medio de comunicación y el tema es que también existe una degradación en la credibilidad de los medios de comunicación, de la que los periodistas evidentemente también tenemos responsabilidad, y me permito hablar en plural majestático, ¿no? Entonces, creo que la idea clave al abordar la ciberpolítica como expertos, es decir, lo quiero plantear desde el punto de vista del experto, no del político, no del que hace política, porque no es el rol que tengo, por lo menos yo, como encargado de comunicaciones de CEDICE, es comprender ese fenómeno es así, pero ese fenómeno también tiene que estar adosado y uno como periodista, como consultor, como experto, tiene que hacer ver a los públicos a los que uno le pueda llegar, léase en mi caso mi organización, los periodistas, sus públicos, tiene que hacerle ver que frente a eso existe una realidad, es decir, a la larga la ciberpolítica o la tecnopolítica, como también se denominó en el módulo sobre ciberpolítica, que fue muy, muy bueno, es una extensión de algo que siempre ha sido así, es decir, la comunicación política siempre ha apelado al sentimiento, al sentimentalismo, a la imagen, a lo impactante, frente a lo que podría ser una realidad que uno puede cotejar, a la que uno puede acercarse, a la que uno puede aproximarse con la mayor honestidad posible. Entonces yo creo que el desafío sigue siendo ese, ¿no? El impulso, o sea, la realidad real, más allá de lo que plantea la telepolítica o la tecnopolítica, sigue existiendo, y como expertos tenemos que entender que existen esas dos dicotomías, más allá de la dicotomía simplemente entre candidatos buenos y candidatos malos, ¿no? O de un candidato contra otro, tenemos que tratar de rescatar los candidatos en general, la política en general, frente al resto de la ciudadanía y frente al resto del mundo que sigue existiendo. Yo creo que ese sería un poco el desafío en este ámbito. Gracias, David. Y has hecho referencia efectivamente a quien en su momento fue uno de los pioneros, no porque fue necesariamente el primero, pero sí porque lo hizo muy visible, el uso de las redes sociales, sobre todo Twitter, para la gestión de la comunicación política, que en su momento fue Chávez, a través de la cuenta @ChávezCandanga, que la manejó de una manera muy intensa, sobre todo hasta 2012, si no estoy mal, e incluso un diario venezolano publicó Chávez gobierna desde Twitter, como una crítica importante. Y en cambio ahora el tema de telepresidentes, como hablaba Berta, está totalmente extendido en América Latina. Entonces les quiero preguntar, esta narrativa de construcción a la que ustedes están haciendo referencia, de construcción de este personaje político que trata de ser medio mesiánico, que salva a su pueblo, que ofrece muchas cosas, y como bien dice David, aunque debiera haber una correspondencia en la realidad, a veces no la hay. Es más discurso que realmente una correlación de hechos. Pero ¿qué responsabilidad tiene el ciudadano? Porque los políticos no aplicarían esta narrativa si los ciudadanos no les creyeran o fueran medianamente críticos. ¿Qué nos puedes compartir al respecto, Carlos? Sí, Albertina, gracias. La verdad es que la existencia
en el mundo digital ha generado desafíos, pero esta revolución digital nos fortaleció a los actores sociales, niveló las jerarquías, nos dio muchas herramientas para discutir, para buscar información, para dar a conocer nuestras voces, para aglutinarnos en grupos que sirvieran a las inquietudes que tenemos, lograr redes mucho más extendidas. El hecho de que estemos nosotros conversando hoy es una forma de demostrar el activismo en el que creemos. También se han generado nuevos espacios de información para crear contenidos. Son plataformas y herramientas que facilitan nuestra voz, la forma de llegar a un costo muy bajo a una gran cantidad de personas. Y de esta manera hacer más eficiente nuestro discurso político, nuestro discurso social, las ideas que sostenemos, sobre todo frente al gran leviatán que es el Estado, que antes de la existencia de las redes sociales, antes de la existencia de Internet, concentraba todo el poder por la gran billetera, los grandes fondos que tenían para difundir sus puntos de vista. Hoy en día, nosotros como ciudadanos tenemos esta forma de emparejar esta discusión política. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Querías enriquecer o complementar con algo, Miguel? Sí, como lo había estado diciendo con la respuesta anterior, estamos ante el desafío de siempre, ¿no? El fortalecimiento de la ciudadanía, ahí donde haya más o menos formación y ciudadana y responsabilidad y comprensión del rol del ciudadano o la ciudadana en la polis, va a ser mucho más desafiante para un político, para una política, hacer política en estos nuevos canales, ¿no? Porque un buen político, una buena política queda desnudado muy fácilmente con este acceso a redes sociales y a nuevos medios de comunicación, como lo mencionaba Carlos. Si yo tengo acceso a distintos espacios, a distintos ámbitos y me informo desde distintas fuentes, contrasto, comparo y veo en un medio lo que se dice de un político, en el otro sobre lo que se dice, podría yo perfectamente tomar mejores decisiones a la hora de participar activamente en la política de mi país o en las relaciones políticas en una ciudad determinada. Pero esa persona que yo les describí hace un momento es un ciudadano ideal, una ciudadana ideal. Y si lo comparamos con lo que hemos mencionado antes de, vamos a ver, la espiral del silencio, la minoría confrontando a la mayoría, la voz disidente que le cuesta abrirse espacio, donde hay algoritmos que hacen que toda la gente se ponga anteojeras y no vea más allá y se polarice. Lo que estamos viendo también es que el fortalecimiento y la educación de esa ciudadanía, que ahora sería una ciudadanía digital, que tiene que estar consciente de que tiene derechos en esta nueva coyuntura, que no va a ser como otras del pasado finita, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia nos ha dejado en evidencia varias cosas, no solo la fragilidad del ser humano ante un enemigo invisible, pero también las limitaciones que produce la brecha digital en países que no tienen acceso a Internet. O sea, personas que yo le hacía la vez pasada a un amigo y le preguntaba, ¿te imaginas cómo hubiera sido esta pandemia en 1990 o 1991? O sea, ¿cómo hubiéramos hecho con los chicos en la escuela? ¿Cómo hubiéramos hecho con el teletrabajo? Hubiéramos muerto o sencillamente hubiéramos tenido una vida normal porque no hubiéramos estado preocupados de toda la información que nos venía de uno y otro lado, la gran mayoría de ella falsa, la gran mayoría de ella con buena intención, como en algún momento dijo David, dijeron Berta, o sea, noticias reales, pero que están barnizadas de verdad. Un ciudadano, una ciudadana en este nuevo mundo demanda mayores herramientas, mayor formación para poder identificar cuándo se le está mintiendo, y eso es algo que no lo van a hacer las redes.
Por lo tanto, el rol del Estado, de una nueva generación que comprende lo que estamos viviendo como producto de la pandemia, las limitaciones que pone en el ejercicio de la ciudadanía, el no tener acceso a Internet de entrada y luego en el Internet no saber discriminar la información, nos dice que el rol de los partidos políticos, el rol de la ciencia política, el rol de instituciones como la Fundación Naumann, de la Red Liberal de América, de la Escuela de Gobierno y olvido el nombre, en este momento ya lo voy a decir. No, había dicho Relial, pero había dicho Alianza Fundación para Naumann, Centroamérica. Alianza para Centroamérica, siguen siendo válidos. De ahí la importancia de este curso. Y para quienes están viéndolo y están aspirando a entrar a la nueva versión, sepan que todos los que acabamos de salir del primer curso queremos estar en el segundo, porque la riqueza del debate, la riqueza de tener al frente de nosotros maestras y maestros como Albertina, no voy a mencionar los demás, voy a mencionar solo a Albertina porque está aquí con nosotros, pero es el debate lo que necesitamos, darnos cuenta que estamos muy lejos ya de la primavera árabe, donde con algunos SMS y con el Facebook se difundió una idea de libertad en las sociedades de estos países árabes, pero si lo vemos 10 años después, 8 años después, nos damos cuenta que hubo una involución terrible de la cual no nos salvaron las redes sociales. Entonces, ahí el debate, ahí la responsabilidad de formar un nuevo ciudadano y una nueva ciudadana para los nuevos retos del mundo digital. Muchísimas gracias, Miguel. Y justamente Vicente de Jesús Acosta nos comenta en Facebook. Excelente definición, Carlos, respecto al rol del ciudadano en el medio tecnológico, haciendo que nos iguale a las personas en general. Y justamente sobre eso les quiero comentar, porque a veces uno empieza a profundizar en estos temas y le coge un poquito el susto de Dios mío, pero los políticos a veces intencionalmente buscan desinformar por ganar una elección, desacreditando a un tercero. Entonces, ¿cómo los ciudadanos nos defendemos de este entorno de negatividad donde hay estrategias estructuradas, en muchos casos con mucho presupuesto detrás, como trolls, que son cuentas creadas para desprestigiar a un tercero, netcenters, que son toda una estructura de trolls para lograr un fin que normalmente es que un movimiento, un partido, una persona pierda una elección, o bots que ejecutan acciones sistemáticas? De lo que ustedes aprendieron en el curso, ¿qué le recomendarían a ese ciudadano que quiere ser activo y crítico, pero que empieza a asustarse de enfrentarse a este mundo aparentemente tan hostil? Si quieres, empiezo yo a partir de la última reflexión, ¿no? De acuerdo, decir, adelante. No sé a cuántos de ustedes les gustan los hongos, ¿no? Los hongos, las setas, son sabrosas, ¿no? Pero si uno no sabe de hongos y se mete en un bosque lleno de hongos con la intención de saciar su hambre, pueden pasar 3 cosas. Que no encuentres hongos, ese, obviamente, ¿no? Pero si te han dicho que allá pueden pasarte 3 cosas. Que te encuentres hongos deliciosos, sabrosos, que te encuentres hongos venenosos o que termines con un viaje astral terrible, ¿no? O sea, alucinando, ¿no? Por no conocer el producto. Algo similar ocurre cuando tú accedes a las redes sociales ahora y especialmente en las campañas políticas. No todo el que me manda información es un ciudadano interesado, puede ser una cuenta falsa, puede ser una persona que está haciendo campaña, quienes hemos sido en algún momento arrobados o nos han colocado un hashtag en nuestras cuentas de Twitter para poder ligarnos a una idea. Yo experimenté eso en el 2017 de ambas campañas, no solo de una, ¿no? O sea, al final es una herramienta y me llamó la atención porque se lo pregunté en algún momento en Estratega Política y me dijo que eso era para generar amplificación de mensaje a través de cuentas de Twitter conocidas. En algún momento un usuario creyó que yo compartía una de esas posturas, un insulto a un adversario, y me insultó en el Twitter, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, el saber a qué bosque nos estamos metiendo, entender que cuando nosotros vamos a ese bosque, tenemos que saber que está el lobo, está la caperucita, pero también está el leñador ahí, y informarnos qué es un troll. No alimentes al troll, si el troll te responde, ignóralo, bloquéalo, no le hagas caso, no reenvíes, no empieces un debate en redes,
Y yo no quiero acabarme el tema porque sé que David quiere opinar, pero lo que sí fue interesante y lo quiero demarcar es darnos cuenta que hay amigos y amigas, especialistas de verdad, que son capaces de identificarte si una cuenta es falsa, si una foto es falsa, o lo que viene ahora, y a mí eso sí les tengo que decir, me paró los pelos cuando lo vi, y son los videos falsos. O sea, la posibilidad de que le pongan tu rostro a la actuación de un maleante, un malvado, o te cambien la voz o modifican la voz con todas las herramientas digitales, y que en esa falta de discriminación por la falta de educación o ciudadanía digital, termines creyéndote algo que realmente fue hecho con toda la intención de engañarte. Y ahí la importancia de no solo educarse más, sino también de conocer todas esas herramientas en la medida de lo posible que nos permiten enterarnos si lo que se nos está dando es gato por liebre. Gracias, Miguel. David, querías complementar la respuesta. Adelante. Sí, Miguel hizo más o menos un resumen de lo que yo iba a plantear, pero lo quería todavía precisar más porque es uno de los puntos que en realidad no esperaba obtener respuesta al final del curso, pero sigue siendo uno de los temas que a mí en lo particular me preocupa porque además tiene mucho que ver con un punto común que tiene que abordarse más, que es el piso filosófico desde el que estamos nosotros, los que formamos parte de estas organizaciones, de CEDICE en mi caso, Club de la Libertad, Alianza Pacífico, que es la percepción del liberalismo y su vinculación inmediata con el tema de la responsabilidad individual. Es decir, uno de los temas clave para el que yo particularmente no consigo respuesta, prefiero quedarme como los agnósticos que antes de negar una posibilidad simplemente se queda en la duda, es hay una responsabilidad, yo todavía no sé ponderarla en cuanto, pero es bastante alta, en el individuo en cuanto al tema de la información. Es decir, es cierto, y lo comparto totalmente, que por lo menos en nuestras latitudes, uno de los principales desafíos es el tema de la conectividad y el tema de que tenemos mucha población, digamos, la América profunda, si lo queremos llamar así, extrapolándolo a estos lados, ¿no? Las personas que viven más allá de las grandes ciudades, que viven en los campos, que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a redes, que no tienen una alfabetización digital, son quizás personas de cierta edad, y todas estas personas son potenciales víctimas de troll, net center, en general de patología de desinformación. Pero también tenemos mucha gente, digamos, de nuestra edad que tienen los privilegios, por llamarlo de alguna manera, que nosotros podemos tener, a saber, buenas conexiones a Internet, posibilidades de formación, etcétera, que también caen en el tema de las patologías de desinformación, que también circulan cadenas por WhatsApp, que también circulan videos que son falsos. Y mi planteamiento es si lo queremos ver así, quizás como el tema de la drogadicción, ¿no? O sea, si la persona no quiere regenerarse, pues no lo va a hacer. Es decir, las personas tienen que tener una primera voluntad del tema de la verificación, del tema de la no difusión de noticias falsas, aparte de todo el tema de la alfabetización tecnológica que sabemos que existe y todo el tema de la brecha tecnológica que también existe, pero tiene que haber un punto, y ahí creo que como liberales nos tenemos que plantar para decir, nosotros, o las organizaciones, en este caso, por ejemplo, ustedes desde Relial y desde la Alianza Pacífico ponen a disposición del público este tipo de información. Nosotros como personas vinculadas con cierto tipo de público, es decir, con públicos de nuestros think tanks, con públicos de nuestros medios de comunicación, con militantes de nuestros partidos políticos, tenemos también quizás esa responsabilidad de difundir este contenido y difundir estas ideas de EPA. Hay mucha información falsa afuera, pero a la larga es el individuo desde su responsabilidad el que decide, ay, ¿será que reenvío esta cadena de WhatsApp? Puede ser verdad, aunque no le he confirmado por ninguna parte. Voy a darle clic. Entonces creo que la labor es mucho más compleja y como digo, a esa pregunta no tengo respuesta y creo que, bueno, la seguiré reflexionando, pero sin duda, y por eso es el llamado y a las personas que nos están viendo ahorita en este foro, es a eso, a la instrucción. En este sentido, creo que cursos como el que está haciendo Relial y Alianza Pacífico son muy, muy valiosos. Es decir, busquen, les digo a quienes nos están viendo, busquen iniciativas de este tipo, busquen iniciativas para instruirse, para formarse, para saber cuándo una noticia es falsa, de qué manera podemos combatirlas, qué herramientas tecnológicas hay, que incluso son herramientas tecnológicas de libre acceso, porque a veces uno puede pensar
que para combatir este tipo de información hace falta no ser todo un hacker y meterse en la internet profunda y todo aquello, cuando en realidad existen, por ejemplo, lo que llaman las fuentes de inteligencia open source o de fuente abierta o de código abierto, a las que con simplemente un poco de manejo de Google podemos llegar y podemos conseguir resultados impresionantes acerca de quiénes nos desinforman, cómo nos desinforman y por qué nos desinforman. Entonces el llamado es ese, el llamado es al ciudadano de a pie a tomar esa conciencia de que es él el que tiene la responsabilidad final de decidir o no formar parte de estos entornos y de estas patologías de la desinformación y de la información. Gracias. Gracias, David. Hiciste referencia a un tema importante que es también las brechas generacionales, es decir, a las generaciones no se puede hablar de una manera absolutamente categórica, pero sí tienen comportamientos distintos y se une a una pregunta que nos llega también vía Facebook de Sabrina Segovia, que nos pregunta sobre la percepción que ustedes ven que tienen los millennials sobre la desinformación. Antes de darles la palabra, solo quería decirles que a veces uno dice, el mito es pensar que los más jóvenes son los que tienden a compartir más información falsa. Y es al revés. Los estudios muestran que las personas de más de 50 años tienden a compartir más noticias falsas, sobre todo vía WhatsApp. Entonces me parece una pregunta muy pertinente. ¿Cuál es la percepción de los millennials sobre este fenómeno de desinformación del que estamos hablando? Berta, te había solicitado la palabra. Adelante. Sí, los millennials, a diferencia de la generación X o la generación Y, nacieron con la información, nacieron con las nuevas tecnologías, perdón, nacieron con una laptop en casa, con una PC, con un smartphone, ¿no? Igual que los centennials, ya nacieron con el smartphone en la mano y con la tablet y todos los asuntos tecnológicos. Aunque son más jóvenes que las otras generaciones, que los de 40, los de 50, en muchos casos son más responsables de la información que manejan. Como bien lo dijo Albertina, son las personas de mayor edad quienes más replican información y quienes más viralizan y amplifican este tipo de informaciones, de desinformaciones o noticias falsas. Están involucrados más en la investigación porque saben que tanto la Internet es proveedora de todo tipo de informaciones, pero también provee las herramientas para detectar y para indagar y comparar información entre sí. Yo tengo una hija centennial que no se deja engañar fácilmente y que al ver un contenido inmediatamente dice, no, pero esto es falso. Perdón, esto no puede ser real, y empieza a buscar y va a los enlaces y contrasta y compara, ¿no? Un ejercicio al que quizás no estamos habituados tanto, salvo los que ejercemos el ejercicio periodístico, por ejemplo, que sí tenemos la responsabilidad de investigar antes de informar o de comunicar algo, pero los millennials están más relacionados con las tecnologías, tienen unas antenas de detección más abiertas a lo que es noticias y además están más sobreinformados, nacieron con sobreinformación y esta sobreinformación no los abruma como a los que somos nativos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Conocen los troles, saben que son usuarios fakes, ¿no? Y conocen también y manejan en su mayoría las aplicaciones y mecanismos para la identificación de las redes de desinformación, que es lo que nuestros compañeros desarrollaron en las anteriores respuestas, ¿no? Intenta no hacer virales ni dar amplificación a las noticias que son desinformaciones, a las desinformaciones o noticias falsas, ¿no? Y bueno, sin ser especialistas, como ya digo,
conocen realmente los mecanismos y las herramientas a veces de influencia o de seguidores falsos para evitar la amplificación de este tipo de contenidos. Muchísimas gracias, Berta. Y quería dirigirle ahora esa reflexión a Carlos. Estamos hablando de que efectivamente es un entorno complejo, donde hay gente que intencionadamente busca manipular la información pública y personas que consciente o inconscientemente pueden ser víctimas de estos ataques. Sin embargo, tenemos también lo que ustedes hablaban de el ejercicio de la ciudadanía digital y la libertad de decidir qué hacer, qué escoger, qué leer, qué mirar, qué contenidos compartir. Entonces, ¿es necesaria una legislación específica sobre fake news o con la que existe es suficiente para protegernos de descalificaciones que pueden llegar a tener efectos serios sobre una persona, política, etcétera? Voy con Carlos y luego con David. Adelante, por favor. Sí, nosotros aprovechamos en el curso para conocer un poco el estado de la legislación en varios países de Latinoamérica y de Centroamérica. En general, las conclusiones a las que arribamos después de unas largas discusiones es que la legislación es deseable para evitar este tipo de inconvenientes, pero es muy difícil de concretar. Siendo Internet, estando por encima de todos los países y además con la propensión que tienen nuestros dictadores o nuestros presidentes autoritarios a intervenir en las opiniones en Internet, parece muy complicado y atentatorio contra la libertad de expresión que se establezcan leyes en un determinado país y no como algo adoptado en todo el mundo. Sin embargo, hemos visto también que las distintas redes sociales han comenzado a regular el funcionamiento frente a este boom de noticias que se ha dado durante la pandemia. Ha sido probablemente la multiplicación de tweets, la multiplicación de posteos en Facebook, la viralización de estos Twitter o posteos de Instagram a través de WhatsApp han provocado que las mismas redes sociales hagan valer sus normas de funcionamiento e introducen nuevas normas para evitar que, por ejemplo, toda la información relacionada con el COVID-19 no sea difundida inmediatamente, sino sea filtrada previamente por la misma red social. En Argentina han habido intentos de controlar las redes sociales, estableciendo sanciones a aquellos que establecen aquellas plataformas que permiten la difusión de desinformación. Esto no ha llegado a buen término e incluso tenemos el antecedente que la actual vicepresidenta de la Nación, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha demandado a Google porque ha encontrado en su buscador que aparecía como la mayor ladrona de la nación argentina. Este es un proceso que más allá de la publicidad que va a conseguir en la República Argentina y en algunos lugares del mundo, no va a llegar a ningún término favorable para la actual vicepresidenta, porque lo único que ha hecho Google ha sido indexar, ordenar distintas publicaciones que se produjeron en la red social. Y le caberá a la vicepresidenta encontrar quién es el responsable y hacer las denuncias con las leyes comunes las leyes penales de difamación, es decir, tiene herramientas para defenderse que no implican la censura sobre determinados comentarios que se realizan en una plataforma. Correcto, Carlos. Efectivamente, ahí viene el debate de censura o derecho al olvido. Adelante, David, por favor. Sí, bueno, la reflexión de la que creo que tenemos que partir
como liberales, si me permiten utilizar el coloquialismo, es la grima que se le puede tener a la posibilidad de legislaciones adicionales, ¿no? Es decir, a mí en particular me dicen legislación, involucro Estado, como dicen por ahí, y es también una reflexión bastante antigua, que quién vigila al vigilante, ¿no? Es decir, de qué manera podemos garantizar que en realidad la legislación, sobre todo en nuestros países, como plantea Carlos, una legislación en realidad va a ser resultado de una discusión madura por parte de un parlamentarismo que se deriva de una ciudadanía digitalmente formada, con lo que podríamos garantizar un marco mínimo de coherencia. Entonces, para poder garantizar todas esas variables, pensar en legislaciones adicionales da bastante, en lo particular, y sobre todo como venezolano, da bastante miedo, ¿no? Sabiendo cómo son los regímenes cuando quieren introducir censura a través de la legislación. Afortunadamente, y eso lo trabajamos también en el módulo vinculado al tema jurídico, a nivel latinoamericano, sea a nivel regional, se ha dado una discusión bastante madura sobre todos estos temas. El tema de si es derecho al olvido o no, si es libertad de información, libertad de opinión o no. Entonces, en ese sentido, está ese punto. El otro asunto que hay que abordar cuando tocamos el tema de si hay que introducir legislación o dejar que los mecanismos sigan su curso, vuelve y debe pasar otra vez de nuevo desde nuestros principios filosóficos por el tema de la responsabilidad. El profesor Eric en el tema sobre en el módulo sobre la parte jurídica nos explicaba, recuérdenlo, el blog es suyo, el blog en el que ustedes publican es suyo, el Facebook en el que ustedes publican, si ustedes tienen la posibilidad de moderarlo, a la larga es su responsabilidad y hay que hacer ejercicio de esa responsabilidad, ¿no? Entonces, si se tienen en cuenta esas visiones, y por eso yo sigo apostando a una idea que pase por la responsabilidad del individuo y la formación a las personas a través de iniciativas como, por ejemplo, en nuestro curso, tantas otras iniciativas en función de la formación de la ciudadanía en el ámbito de ciudadanía digital, debería bastar. Quizás lo que uno plantea puede ser a veces un poco utópico, pero bueno, a la larga de las utopías se puede llegar a ciertos consensos, ¿no? Entonces, pensar en función más bien de eso, ¿no? Porque tampoco tenemos ninguna garantía de que el comportamiento incluso de las grandes compañías tecnológicas filtrando comentarios no tenga detrás de sí intereses que estén asociados a la desinformación y a las distintas patologías de información. Se ha sabido de casos en los que, y se ha sabido de denuncias en las que ciertos grupos, por defender cierto tipo de ideas en el marco de su libertad de expresión, sí, más allá de temas clásicos que también abordamos en el curso, como el tema de la incitación al odio, incitación a la violencia, etcétera, etcétera. Pero por plantear temas asociados a libertad de expresión fuera de una línea de pensamiento determinada, son comentarios censurados y callados. Ha habido denuncias sobre eso, más allá de si las denuncias son verdaderas o no, la pregunta está ahí. Es decir, ¿cómo garantizamos que las regulaciones que impongan los gobiernos, ni hablar, pero también las regulaciones que pongan las organizaciones tecnológicas no se extralimiten en sus funciones, ¿no? Entonces, ese debate me parece que es sumamente delicado y en este sentido el módulo sobre el abordaje jurídico de las patologías de información fue bastante provechoso, en lo particular para mí, para entender este fenómeno desde el punto de vista legal, que era la otra arista que no comenté en mi comentario inicial. El punto de vista legal también es una arista, y normativo, también es una arista que hay que abordar cuando uno toca el tema de las patologías de información. Gracias, Berta. Creo que querías complementar. Adelante, por favor. Sí, complementando a mis dos colegas y compañeros, podría decir que las libertades de información y expresión son libertades fundamentales e indispensables para el funcionamiento de una sociedad, y esta premisa deben tener en cuenta tanto el Estado como las organizaciones o empresas que quieran tomar medidas legales al respecto, ¿no? Es importante aplicar cualquier normatividad con un enfoque, como ya lo dijeron, de responsabilidad del propio individuo, de los propios usuarios de las redes, de la tecnología. Y es una línea bastante delgada la que divide una regulación de la mordaza, y solo sociedades con muy alto nivel de entendimiento y análisis pueden distinguir esta diferencia, ¿no? Y si bien es cierto que se necesita una normatividad,
o una base legal específica con respecto a las desinformaciones debería ser a través de un diálogo sociopolítico, respetuoso, consensuado, que contemple desde la formación, quizá en las escuelas, para fomentar ese espíritu crítico en los chicos, ¿no? Que son usuarios de las redes y son futuros ciudadanos también, ¿no? Y quizá también por ahí podría estipularse como un mensaje, un warning de advertencia antes de difundir desinformaciones o ante una desinformación para fomentar el uso responsable, ¿no? Por parte de los usuarios quizá antes de leer alguna nota o alguna información con dolo, un bulo, ¿no? Gracias, Berta. Quiero leer un comentario que nos llega de Mario Viera a través de Facebook y nos dice: en mi país la forma de ejecutar las fake news es impresionante. Han llegado al grado de crear una fanpage de chismes, diseminar información real y todo el mundo se lo cree y cree lo que publica. Se necesita de manera urgente formación de cuadros políticos y sociales capaces de poder hacer de poder crear una imagen y dar a conocer campañas a la población para que sepa diferenciar cuáles son las fake news. Siguiendo con esta lógica del comentario de Mario Viera, quisiera dirigir una pregunta a Miguel y decirle entonces, ¿cuál sería entonces la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, periodistas, políticos o desde cualquiera sea nuestra disciplina de ejercicio de construir esta reputación digital con la que cerramos un poco el curso, que no te va a librar de ataques, pero por lo menos te puede ayudar a mitigar y a que salgas dentro de lo que cabe mejor librado o con cierto equilibrio de cuando recibes estos golpes al prestigio que van normalmente siempre directo a cuestionar tu calidad moral, profesional, etcétera? ¿Qué nos podrías decir, Miguel, al respecto de la gestión de reputación como una forma de gestionar este entorno de negatividad? Miguel. Bueno, espero que no vaya a tener problemas por la conexión a internet. Se liga con la anterior. Vamos a ver, una democracia ideal, todos los ciudadanos. ¿Te perdimos, Miguel? Bueno, creo que perdimos... Ah, no, ahí lo recuperamos. Aquí estoy. ¿Escucha? Sí, ya te dije que no me apague. Sí. Sí, adelante, por favor. Y el desafío es exactamente el mismo que estábamos mencionando hace un rato y que creo que, si ustedes se fijan, ha cruzado transversalmente el conversatorio, y es las nuevas responsabilidades de esta nueva ciudadanía que emerge del nuevo entorno digital, o las plataformas digitales. Efectivamente, hemos estado hablando de patología de información, hemos estado hablando de estrategias desde la política, hemos hablado de ciberpolítica, hemos hablado de herramientas para detectar la información falsa. Y bueno, aparte de esa información falsa, pues ataca prestigios, ataca el buen nombre de las personas. Hemos estado hablando en la pregunta anterior sobre la libertad de expresión, y sabemos que los derechos humanos no son ilimitados. En este sentido, sabemos que todos nosotros, ustedes, quienes están viendo el conversatorio y participando, quieren cuidar su reputación en la vida real y seguramente en las redes. A mí me gusta hacer la broma con mis estudiantes en la universidad. Les digo, bueno, le pregunto, ¿me puedes regalar la contraseña de tu teléfono, la contraseña de tu cuenta? Y me ponen unos ojos así como que les estuviera pidiendo que se desnudaran, ¿no? Y efectivamente, la reputación digital es parte del proceso que implica esa nueva educación y esa nueva ciudadanía digital. Entender que cuando nosotros enviamos, recibimos o nos convertimos en información de un privilegio que mencionaba Carlos, ahora para la ciudadana con la autoridad o con los poderosos, en la vida real también podemos convertirnos en instrumentos
de quienes quieren dañar reputaciones. Y es importantísimo asumir, decía David, nuestra responsabilidad como individuos. El ejercicio de las libertades obliga una formación o un límite que uno debe saber que debe no transgredir, y tenés también derecho a proteger esa reputación. Ya no digamos si lo extendemos a las organizaciones, si lo extendemos a las asociaciones que conformamos libremente. Por lo tanto, el rol que nosotros debemos jugar primero es hacer conciencia de que esta maravilla de herramienta con la que ahora contamos para difundir información y amplificar información es lo más parecido a tener un arma. O sea, un arma en manos de un policía que nos cuida puede ser virtuosa, pero en manos de un maleante puede ser muy dañina. Y la reputación digital, y aquí vamos a hacer referencia a algo que nos mencionaba en la que nos educaba Albertina, la diferencia entre la huella digital, la sombra digital, me recuerda mucho la cuestión sobre la dimensión subjetiva y objetiva de la reputación o el buen nombre. Nosotros queremos conservar ese buen nombre para nosotros y queremos que los demás vean ese buen nombre como nosotros lo vemos. Pero efectivamente, cuando hablamos de desinformación, hay personas interesadas en dañar esa reputación con motivaciones políticas, con motivaciones de distintas naturaleza, como nos recordaba en algún momento Berta. Entonces, el desafío es de conciencia y explicar a todas nuestras pequeñas ciencias en los lugares donde nos presentamos, en la política, en el activismo social, docencia, que detrás de esta responsabilidad de uso y acceso y brindar información, existe también el riesgo de dañar la reputación, de dañar con nuestra acción o con nuestra cuenta que una información es falsa. Desmentir, visto ya colocando el membrete de fake news. Yo creo que todos hemos hecho en algún momento un afán de querer limpiar el bosque o de querer limpiar la playa de sociedad, poniéndole fake news a una noticia que detectamos que es falsa y replicándola a nuestros espacios de WhatsApp o a nuestros espacios en redes sociales. Yo creo que olvidarnos que, así como nos lo mencionaba Carlos, somos pequeños soldados, perdón el ejemplo militar, ¿verdad? Pero somos pequeños soldados y soldadas en una batalla complicada, ¿no? Y hay que asumir la responsabilidad como ciudadano, y como es en cualquier democracia. Y dicho sea de paso, las redes han ampliado, han borrado los límites de esas democracias. O sea, la lucha por la libertad de cualquiera de estos ciudadanos y ciudadanas se convierte en nuestra causa y tenemos que ser aliados y sensibles a ese deber. Excelente, muchas gracias, Miguel. Ya vamos llegando al final de nuestro panel y quiero cerrar con un comentario de Josefina Pérez, que nos dice: polémica, controversia a través de la ofensa, denigrar a las personas, empresas o instituciones es el día a día de las redes sociales y nadie puede detenerlo. Se hace urgente una campaña que demuestre el daño que hace esto. Creo que una forma de hacer esta campaña, pues son estos espacios de formación, como ustedes bien contaban. Me encantó el ejemplo de las setas o los hongos que decía Miguel, de cómo reconocer uno que puede ser un alimento versus otro que puede ser venenoso y dañino. Y quiero cerrar ahorita con una pregunta anecdótica antes de llegar a las conclusiones y las reflexiones finales. Y es preguntarles cuál ha sido su experiencia personal del curso. Yo sé que son muchas semanas seguidas de dedicación, a veces ya que están cansados, que son a veces reflexiones densas, que han tenido tarea, que han hecho lecturas, pero ¿qué es lo que ustedes sienten desde su experiencia que ha sido el principal beneficio de estar en este momento terminando el curso? Empecemos con Berta, seguimos con Carlos, Miguel y David. Adelante, Berta, por favor. Definitivamente ha sido una ganancia personal y profesional. Con cada módulo recuerdo que decíamos, wow, o sea, nos han destapado el cerebro, siempre ha abierto una caja de Pandora, una caja de sorpresas para nosotros, que ya somos profesionales. La mayoría estábamos involucrados en el rubro de las comunicaciones o el periodismo, y ha sido realmente retador, un curso demandante, como solía decir yo,
con una plana docente de altísima calidad, altísimo nivel, un networking y una interacción entre colegas y entre realidades de toda Latinoamérica que ha enriquecido aún más nuestro acervo profesional, personal. En algunas oportunidades podría haber sido agotador, me sentía como si estuviera en una clase realmente de maestría. El nivel de exigencia de los trabajos, de las investigaciones ha sido bastante elevado, lo que eleva la calidad también del curso. En todos los aspectos ha habido una ganancia para los participantes, una retroalimentación y una adquisición de conocimientos que los llevaremos a cabo en la práctica. Muchos desconocíamos y sobre todo, bueno, la parte teórica, magnífica, todos los profesores, el doctor Pulido, Luis Azardo, Margarita Marroquín, el profesor Iriarte, el otro profesor que recuerdo, Henning, Daniel Albertina, cada uno nos elevaba más la valla, pero además nos nutría con conocimientos que ha sido muy, muy valioso, realmente sumamente provechoso para el desempeño de nuestras funciones. Y realmente yo lo recomiendo muchísimo a los colegas que quisieran participar, porque nos va a abrir muchas, no solamente oportunidades laborales, nos va a abrir el intelecto, el aprendizaje, nos abrió las puertas al aprendizaje. Yo de todo corazón agradezco a los organizadores, le agradezco a Albertina por haber sido una magnífica coordinadora y una profesora súper exigente, porque es la única manera de aprender también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Berta. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias, Albertina, y aprovecho para agradecerte en nombre de todo el cuerpo docente de este curso. Realmente fueron profesores que integraron la teoría con la práctica, y eso ha sido muy interesante, que nos han contado casos prácticos que han llevado adelante, y eso también es muy enriquecedor. También quiero agradecer a mi Dream Team, al equipo que me acompañó en todas estas clases para realizar los trabajos prácticos, a Henning, a Fernando, a Diego, a Boris, a Roger, que son de Perú, de Honduras, de Guatemala. Realmente aprendí muchísimo de ellos, aprendí la realidad de sus países, me enriquecieron las discusiones en los grupos, y aquellos que están escuchando este panel, no duden en inscribirse. Realmente el curso nos sirvió para enriquecernos muchísimo, para aprender cosas prácticas que me van a permitir volcar lo aprendido en nuestra fundación, en el partido político que integro, en el trabajo que realizo habitualmente. Creo que esto ha sido realmente importante y enriquecedor. Gracias, Carlos. Miguel, por favor. Gracias, Carlos. Miguel, por favor. Sí, empiezo por corregir mi fallo del inicio, agradecerle a realidad a la Fritz-Naumann Stiftung, a la Alianza para Centroamérica, a la Escuela de Gobierno, y también a nuestros compañeros aquí presentes, Clarisa y Steven, que siempre estuvieron atentos a resolver los problemas de los grupos, los correos, mandar las notas, etcétera. La verdad es que me dejó una grata curso. Mis amigos de la Fundación Eleutera me propusieron. Cuando vi el contenido me llamó mucho la atención, porque efectivamente uno conversa sobre estos temas y a veces lo hace aunque no haya leído, se haya documentado, con información concentrada, docentes de la calidad de ustedes, muy grato. Yo estaba dando clases en la mañana a mis estudiantes, clases virtuales, riguroso el profesor dando clases, sus charlas, y en la tarde era un alumno. Era
agradabilísimo porque alguien estaba haciendo pagar las penas que yo hacía pagar a mis estudiantes, es decir, ustedes eran los becadores de mis estudiantes, ¿no? Yo tenía que hacer tareas igual que ellos, cumplir con un horario, y fue agradabilísimo tras un grupo hermoso de gente. Yo quiero agradecerle a todos los compañeros, a todas las compañeras. Me picaste, Carlos, efectivamente, en mi grupo, Alejandra, Ana Lucía, Zoraida, Susana, Pedro, trabajar en grupo en el entorno digital no es fácil. Y ustedes lo empezaron a hacer desde muy al inicio. Me recuerdo en algún momento haber pedido, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar en grupo? Porque lo más hermoso de los cursos de este tipo que son internacionales es la cantidad de amigos y networking que uno hace. Es lo posible con el trabajo grupal. Es una muy buena forma Charles. Mi experiencia fue de revisar para poder aplicar también lo que aprendió en el curso en mi experiencia de docente, porque todos somos aprendices en este tema. Y mientras ustedes estaban aquí, vieron que se apareció mi hija, ¿no? O sea, yo le quería mostrar, mira, esto es lo que yo pasaba haciendo los martes y los jueves, todas las semanas, los últimos 3 meses, porque en ese momento, silencio, papá está en clase. Entonces, fue una hermosa experiencia y hay que seguirlo haciendo. Va a ser un reto en algún momento más. Y Albertina, las palmas porque has hecho un excelente trabajo, juntado un bonito equipo y les deseo el mayor de los éxitos. Me va a hacer falta el curso, por eso hoy a las 7 empiezo otro. Y Gracias, Miguel. David, por favor. Sí, suscribo plenamente la última reflexión de Miguel en cuanto al tema de que, bueno, hemos pasado ya 2 meses, cada martes y cada jueves viéndonos. En el caso venezolano, por ejemplo, teníamos el tema del horario, que yo lo conversaba antes de que iniciáramos esta charla, de que en Venezuela eran 2 horas después de lo que era en Centroamérica. Entonces en Centroamérica decían 5:30, ya que en Venezuela eran las 7:30. Nosotros, uno terminaba a las 9:30 de la noche y muchas veces más allá, porque bueno, la discusión estaba tan buena que se hacían las 10 de la noche. Aquí en mi casa todo el mundo estaba durmiendo y yo todavía estaba respondiendo preguntas, preguntando por el tema de los grupos, reflexionando, buscando, revisando las diapositivas para continuar con la discusión. Entonces esa mecánica, además en estas circunstancias que nos tocó vivir, fue casi que terapéutico, tener algo fijo que hacer todos los martes y todos los jueves a una hora fija, más el tiempo que hubo que dedicarle a los trabajos. Bueno, Valentina plantea que son 8 horas de trabajo. Yo creo que para hacer buen trabajo hubo que hacer bastante más de trabajo para poder leer, para poder de verdad internalizar todo el material. De hecho, yo creo que conviene dentro de un par de meses o quizás a partir de mañana mismo, si la fiebre es mucha, empezar a releer las presentaciones, empezar a volver a ver los videos para conseguir la cantidad de cosas que a uno se le pasan por alto entre tanto material que uno recibe, ¿no? Entonces, eso y lo otro que yo me llevo como aprendizaje y que valoré muchísimo en este curso fue esa misma visión multidisciplinaria de la que hablé en varias oportunidades, que lo obligaba a uno a ponerse muchos sombreros a la vez, ¿no? Algo anecdótico es que, bueno, en uno de los el módulo del profesor Daniel, que era el tema del ciberactivismo, al principio arrancaba con el tema de teoría de la comunicación. Y a lo mejor Berta, que tengo entendido que es periodista, comprende y uno dice, oye, vale, vuelvo a ver teoría de la comunicación, algo que vi en primer semestre, segundo semestre, quinto semestre, séptimo semestre, después lo vi en el posgrado. Pero entonces uno entendía que la riqueza de este curso es la pluralidad de público. Entonces quizás una persona que era abogado, que era administrador, que es experto en el área de banca, de repente no estaba tan familiarizado con el tema comunicacional. Y entonces, por ejemplo, en la parte jurídica, para mí fue algo completamente novedoso y me imagino que a lo mejor los abogados estarían aburridos y dirían lo mismo que yo. Dirían, oye, vale, otra vez ver la sentencia. Entonces, esa riqueza de tener que ponerse gorros distintos, ponerse un sombrero de periodista para entender la parte comunicacional, luego el sombrero del ámbito del estudioso de la política para estudiar el tema de la política, el sombrero del abogado, del asesor jurídico para entender el tema legal, ese cambio disciplinar me parece que fue muy enriquecedor y es una de las cosas que más agradezco del curso. Y yo también coincido plenamente en que para poder comprender el fenómeno de la desinformación, de las patologías de información como ciudadanos,
es imperativo que este tipo de iniciativas se multipliquen, se repliquen, a fin de que mucha más gente, muchos más ciudadanos puedan tener acceso a estos contenidos y podamos así crear esa ciudadanía digital con conciencia de la que tanto hablamos desde hace 2 meses para acá. De verdad, el mayor de los agradecimientos. Y bueno, Albertina, todos nuestros profesores fueron top, pero Albertina es top +1, porque además de ser una profesora extraordinaria, fue la que desde el primer módulo soportó nuestro. Albertina, ¿cuáles son los correos para entrar? Necesito que me mandes el material. ¿Cuándo nos mandan las presentaciones? Entonces, Albertina merece un aplauso doble. Además, fue uno de los módulos que más útil, todos los módulos me resultaron muy, muy útiles, pero el de ella, por una aplicación tan directa con lo que yo trabajo en CEDICE, de verdad fue extraordinario. De verdad, muchísimas gracias, Albertina. Muchísimas gracias a la Relial, muchísimas gracias a la Alianza Pacífico, muchísimas gracias a la Friedrich Naumann. Muchas gracias a todos, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes no solamente por sus gentiles palabras, sino que voy a decir que sí me siento orgullosa de escucharles, no solamente por sus experiencias positivas, sino por la calidad de discurso que nos han ofrecido esta noche y cómo se ve que han afinado, que aplican los conceptos, que los relacionan muy bien y que sobre todo que han abierto ese horizonte de posibilidades. Entonces, cerrando el tema, recordemos que entonces este fenómeno que les traemos a ustedes de fake news es poder explorar de una manera tan profunda como ustedes han visto hoy desde los ámbitos de la lógica de las narrativas, de la lógica legal, de la lógica de las implicaciones, de la reputación, etcétera, todo este entorno tan complejo de la desinformación que tiene muchas variables, que no es tan simple como noticias verdaderas versus noticias falsas, sino que tiene elementos de veracidad, de contexto, de intencionalidad, de leer agendas. Como ustedes bien han dicho, la política se vuelve cada vez más mediática y por eso hay que saber moverse en un mundo de desinformación, porque no es un fenómeno nuevo, como ustedes bien señalaron, es un fenómeno amplificado por el potencial que tienen estas nuevas plataformas. Muchísimas gracias. Recordemos que estos espacios son posibles gracias al compromiso de los organizadores, Relial, la Fundación Naumann, Alianza para Centroamérica y Escuela de Gobierno de Guatemala. Así que para cerrar este evento tenemos ahora unas palabras muy cortas de Elizabeth Meikler, directora de proyectos para Centroamérica de la Fundación Naumann para la Libertad. Adelante, Elizabeth, por favor. Muchas gracias, Albertina. Bueno, primero que nada, agradecer a Berta, a Miguel, a Carlos y a David por estar hoy con nosotros, por compartir su experiencia. Realmente nos emociona mucho, nos da mucho gusto, es muy gratificante que hayan disfrutado tanto el curso, que les haya sido útil y que hayan aprendido cosas nuevas. Agradecer, por supuesto, a todos los profesores que impartieron cada uno de los módulos. Albertina, muchas gracias por toda la coordinación. Realmente un trabajo muy importante. Y bueno, también agradecer a Clarisa, a Steven, todo el apoyo técnico. Y no me queda más que pues agradecer esta cooperación con Relial, que creo que ha sido muy buena. Agradecer a la Escuela de Gobierno, y pues en nombre de la Alianza para Centroamérica y la Fundación Friedrich Naumann, deseo que tengan también mucho éxito en el siguiente curso, que ya está por iniciar pronto, Albertina, y que esperemos que para la siguiente generación sea también de interés. Muchas gracias y buenas noches. Perfecto, solamente recordarles que nuestra segunda edición del curso inicia el 8 de septiembre hasta noviembre. Hemos cerrado ya las inscripciones, pero si alguien quisiera todavía aportar con una candidatura, me puede escribir a albertina.navas@gmail.com para considerarla, y toda la información del curso la pueden encontrar en relial.org. Muchísimas gracias, Berta, Miguel, Carlos, David, por sus muy enriquecedoras reflexiones y opiniones, y muchísimas gracias por sus palabras. Esperamos que esta experiencia se pueda entonces prolongar con un efecto positivo desde sus distintos ejercicios profesionales. Muchísimas gracias y muchas gracias a los organizadores. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.